El comisionista Víctor de Aldama tira de la manta e implica en casos de corrupción a buena parte del partido y del gobierno socialista. Veámoslo. Víctor de Aldama es una pieza clave para entender lo que en su momento se llamó el caso Koldo, que posteriormente se amplió a ser el caso Ábalos y que a día de hoy ya podríamos denominar sin lugar a dudas el caso PSOE. Se trata de un comisionista que actuaba como intermediario entre la administración pública socialista y diversos grupos empresariales para que, a cambio de que esos grupos empresariales ganaran contratos públicos, los miembros de la trama socialista recibieran suculentas comisiones. Pues bien, hoy Víctor de Aldama ha decidido tirar de la manta ante un juez y autoinculparse en muchas de las acusaciones que pesaban sobre él. Y al autoinculparse en muchas de esas acusaciones, ha terminado implicando en esa trama de corrupción en la que ya estaban imputados Koldo, el número 2 de José Luis Ábalos, y el propio José Luis Ábalos, el ex número 2 de Pedro Sánchez, ha terminado implicando en esa trama de corrupción a muchos otros miembros del Partido Socialista y del gobierno socialista, incluyendo al número 1, a Pedro Sánchez. ¿Pero qué ha dicho exactamente Víctor de Aldama en sede judicial? En primer lugar, ha declarado que entregó 650.000 euros en efectivo a José Luis Ábalos y 300.000 euros a Koldo en concepto de comisiones por haber logrado que el gobierno socialista le comprara a la empresa de Aldama, Soluciones de Gestión, mascarillas por importe de 53 millones de euros. Y además de estas cantidades en metálico, Víctor de Aldama también le sufragaba a la novia, acompañante, chica de compañía de José Luis Ábalos, el alquiler de un chalet en la línea de la Concepción y de un piso céntrico en Madrid. En segundo lugar, Víctor de Aldama también ha reconocido haber pagado en metálico comisiones de 15.000 euros a Santos Cerdán y de 25.000 euros a Carlos Moreno. Los 15.000 euros para Santos Cerdán, actual secretario de organización del PSOE, es decir, actual número 3 del PSOE, se correspondían, según Aldama, a un intento de soborno para que Cerdán mediara en favor de una constructora de Aldama para conseguir un contrato público en el País Vasco. Y los 25.000 euros para Carlos Moreno, en aquel entonces jefe de gabinete de María Jesús Montero, vicepresidenta del Gobierno, ministra de Hacienda y actual número 2 del PSOE, esos 25.000 euros fueron, según Víctor de Aldama, un detalle que Koldo quiso otorgarle al propio Carlos Moreno porque en ese momento estaba buscando piso y supongo que necesitaba una especie de plus para la entrada. En cualquier caso, según Aldama, se trata de un dinero que se corresponde también con las comisiones que cobraban Ábalos y Koldo por haber conseguido que el gobierno socialista comprara mascarillas a Soluciones de Gestión por importe de 53 millones de euros. En tercer lugar, y según Víctor de Aldama, Koldo también le solicitó 50.000 euros en metálico como comisión para Ángel Víctor Torres, actual ministro de Política Territorial y Memoria Histórica y en aquel momento presidente socialista del gobierno de Canarias. El fundamento de estos 50.000 euros también residía en la venta de mascarillas por parte de Aldama al gobierno canario. Sin embargo, en esta ocasión, dice Aldama, se negó a pagar esa mordida de 50.000 euros porque consideraba que Koldo, que Ábalos y en este caso que Ángel Víctor Torres ya lo estaban extorsionando. En sus propias palabras les recriminó que él no es el Banco de España y que ya se estaban pasando solicitándole tamañas cantidades de dinero. En cuarto lugar, Víctor de Aldama sostiene que organizó una reunión con Teresa Rivera, actual vicepresidenta del Gobierno de España y futura comisaria de la Comisión Europea, que organizó una reunión con Teresa Rivera, a la que también estaba citada Begoña Gómez,
esposa de Pedro Sánchez, para estudiar un proyecto inmobiliario que relanzara la España vaciada. Y según Aldama, Begoña Gómez acudía a esa reunión en representación de los intereses empresariales de Globalia. Por tanto, por este lado, la trama socialista de Víctor de Aldama empieza a conectarse con la trama de Begoña Gómez. En quinto lugar, según Víctor de Aldama, él fue el encargado de organizar una cena entre la vicepresidenta de la tiranía venezolana, Delcy Rodríguez, cuya entrada estaba prohibida en Europa, y el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, acompañado de otros ministros como José Luis Ábalos, Teresa Rivera o Fernando Grande Marlaska. Se trataba de una reunión-cena ilegal porque, insisto, Delcy Rodríguez tenía prohibida por la Unión Europea su entrada en suelo europeo. Y aún así, Aldama, con conocimiento, o incluso mejor dicho, con el impulso de Pedro Sánchez, trató de organizar esa reunión que finalmente, como sabemos, se vio frustrada en ese misterioso intercambio de maletines en el aeropuerto de Barajas entre Delcy Rodríguez y José Luis Ábalos. Y en sexto lugar, Víctor de Aldama también ha manifestado que su famosa fotografía con Pedro Sánchez no fue fruto de la casualidad, que el propio Pedro Sánchez lo invitó a un mitin socialista para conocerlo en persona y para agradecerle en persona el trabajo que estaba haciendo por la familia socialista. ¿Y cuál es ese trabajo? Pues el trabajo que acabamos de ver de regar con comisiones a varios ministros y miembros del Partido Socialista. No solo eso, Víctor de Aldama también ha ofrecido un importante dato sobre la relación entre Pedro Sánchez y la trama de corrupción Koldo, Ábalos, PSOE. Lo que ha dicho Víctor de Aldama es que no fue José Luis Ábalos quien escogió como su número 2 a Koldo García, sino que fue Pedro Sánchez quien le impuso a José Luis Ábalos que Koldo García fuera su número 2. ¿Y cuál era el cometido de Koldo García? Pues hacer exactamente lo que hizo. En suma, Víctor de Aldama ha decidido tirar de la manta y al hacerlo ha salpicado de lleno a la plana mayor del PSOE y del gobierno socialista. Por supuesto, todo lo que ha dicho Víctor de Aldama tendrá que ser demostrado en sede judicial. Sin embargo, hay un detalle muy significativo, y es que ninguna de estas declaraciones favorecen en nada a Víctor de Aldama. Víctor de Aldama, diciendo todo esto, se está autoinculpando, es decir, está facilitándole el trabajo al juez para que termine condenándolo a pena de cárcel. ¿Qué sentido tendría que Víctor de Aldama mintiera en algo que va a terminar perjudicándolo, no beneficiándolo? Pues desde luego no parece que tenga mucha lógica. No tiene mucho sentido que Víctor de Aldama esté dispuesto a chuparse años de cárcel a cambio de esparcir mierda, basura, mentiras, calumnias sobre el Partido Socialista. Si se autoinculpa desbrozando su camino hacia la cárcel, desde luego no es por una especie de sacrificio personal para perjudicar injustamente al PSOE. Por supuesto, y pese a todo lo anterior, el proceso judicial deberá seguir avanzando. De hecho, el juez que ha tomado declaración a Víctor de Aldama ya ha remitido el resultado de esa declaración al Tribunal Supremo. El proceso judicial deberá seguir avanzando y todo lo que ha dicho Víctor de Aldama deberá dilucidarse si es cierto o si no es cierto. Pero de momento los indicios desde luego apuntan a que el gobierno de la regeneración democrática contra la corrupción en realidad ha sido el gobierno de la degeneración corrupta.